Oye, veo todavía no. Estamos en vivo. Un Sí, gusto y un estamos. placer saludarte, maestro Vladimir. Que el 2021 sea el año de Conversando Realidades. Te deseamos desde día 1 a la Ciudad de México nuestros mejores deseos. Que siga habiendo trabajo, pero sobre todo que siga habiendo salud, que creo que es el deseo general por estas fechas. Gracias nuevamente por la oportunidad de conversar, por la oportunidad de hablar de política, de pobreza, de hablar de Chiapas. Y bueno, bienvenido a tu casa, maestro. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el auditorio de Conversando Realidades. Así es, cerramos un año por demás complejo, un año difícil, un año con muchas tristezas, con muchas tragedias, un año con mucho aprendizaje. Y bueno, se pone a prueba la resiliencia de los mexicanos, a prueba la resiliencia de los chiapanecos. Y no hay nada como vivir la vida, no importa qué difícil sea. Así es que feliz 2021 para todos. Muchísimas gracias, maestro. Yo sí quisiera que fuéramos a los temas que están en el ambiente. Un tema sobre el cual quiero preguntar de tu opinión, conocer la profundidad de lo que pueda representar esto, pero es el llamado del presidente hoy, esta sugerencia desde la mañanera a retomar las clases, a ofrecer la vacuna para los maestros a cambio de que volvamos a las aulas, de que sea la educación nuevamente presencial. Considerado también en el caso de Chiapas, que seguimos el semáforo verde, y haciéndoles un llamado también a la comunidad educativa, a la comunidad estudiantil de Campeche. ¿Qué opinión te merece? Por ahí brincaron muchas resistencias. Muchos padres de familia dicen, no, hasta que esté tamizado la mayor cantidad de personas y tengamos todos pues una vacuna de por medio, ¿no? Que nos comentaras Claro, inicialmente sobre eso, maestro. claro, yo creo que el llamado que hace el presidente de la República tiene que ver más con un tema de circunstancia. Hace mucho tiempo lo dije y es algo que sigo sosteniendo. Si revisan mis redes sociales, es que el presidente de la República sabe muy bien para qué sirve la comunicación política, sabe muy bien lo que implica estos preceptos que hablaba Manuel Castells, que hablaba de si tienes el monopolio de la información, úsalo. Entonces, sin duda, lo que este llamado que tú bien señalas el día de hoy obedece a ello. ¿Por qué te digo esto? A ver, es que no puedes hacer un llamado a regresar a clases cuando no hay un semáforo epidemiológico homologado. Tú tienes en la Ciudad de México, tienes semáforo rojo, en el estado de Morelos tienes semáforo rojo, en el estado de México tienes semáforo rojo, es decir, la megalópolis que concentra alrededor de 20 millones de habitantes está en semáforo rojo. Hay otros estados que están en semáforo amarillo que limita el aforo de las personas. Entonces, yo más bien creo que es un tema de eh, que se hable de todo, menos de lo que, menos de lo importante. Es una premisa que yo he sostenido y es parte del estilo de comunicar o es parte de la estrategia comunicacional del gobierno federal. Y eso tiene no puede descalificarse a priori, tiene un sentido y ese sentido es que el gobierno pueda transitar en su ruta, ¿no? Es como aquel llamado para el tema de Julian Assange. Este es un tema que no creemos, bueno, en lo personal, no creo que a los mexicanos les ayude a salir de la crisis económica, no creo que nos ayude a la reactivación económica, no creo que ayude a agilizar, acelerar el tema de la llegada de las vacunas a México, pero sí es como siempre lo he dicho, es un
buscapié para que la oposición, como decimos en los pueblos, agarre pa'l monte, ¿no? Y no hable de los temas que son sumamente importantes. Ese sería Yo mi sí apunte. coincido contigo. Sí, yo sí coincido contigo, maestro Vladimir, que ofrecerle asilo político a Julian Assange es, sí, un buscapiés, un pedacito de carroña tirado al monte y toda la oposición va hacia allá y critica y se desdobla un debate que se vuelve artificial. Traerlo o no a México es posiblemente parte de una agenda internacional y otros contextos que no nos ayuda y no nos resuelve en gran parte. Maestro, vamos como país apenas con unos 46,000 aplicaciones de la vacuna. Ya está puesta la vacuna de AstraZeneca autorizada para que se produzca y se aplique una tasa de 0.03%, 0.3%, o sea, nada respecto de nuestros 120, 30 millones que somos en México, esas 46,000 aplicaciones. Pero pues yo sí creo que ya empezamos a caminar, nos va a dar lo que resta del año para que nos toque una dosis, pero yo sí lo veo como una luz. No sé tú qué percepción tengas, pero creo que de todo el proceso de la pandemia, la vacuna contra el virus, pues es esperanzador. No sé qué perspectiva tengas. Sí, ciertamente eso es lo importante, aunque el debate vayan llamados, y que no vamos a estar metiendo en los llamados a regresar a clases, en la reactivación económica, en todo ese proceso, esperando que no nos pase un fenómeno natural que siempre es el que tira para la barranca también, el que descompone todo el escenario. ¿Qué opinión te merece el hecho de que, bueno, Estados Unidos encabeza también el proceso de vacunación? México va en el 13 y tenemos ya una vacuna en marcha. Nos va a tocar a población abierta, a ti y a mí, más o menos por ahí de junio, y otra cosa, y si bien nos va, ¿no? Yo creo que a ti te va a tocar antes, yo soy más joven, entonces, probablemente a ti te toca ya en estos días, ¿no? Sí, las personas de tercera edad, los doctores, el sistema médico, el servicio médico, los doctores, los profesionales, son la primera línea de batalla. Yo sí estoy de acuerdo en que sean los primeros en recibir la dosis. Ahora, es una vacuna y luego un refuerzo en un par de meses. Ya cuando se empieza a producir en el país, ya nos da garantía de que va a ser mucho más fácil. Fíjate que, mira, el problema que enfrenta, o mejor dicho, un obstáculo que vamos a enfrentar como país en este proceso de implementación de la vacunación, es que escuchaba yo hace un par de días a quien fuera director general del IMSS, al senador Germán, se me olvidó el apellido, Germán, que fue presidente Sí, de sí, PAN a nivel nacional. sí, sí, Germán Martínez Cázares, ¿no? Germán Martínez Cázares. Y viniendo de él, bueno, pues debemos de tomarlo como una luz. Ahora que estamos con el tema de la semaforización, pues yo creo que como un foco de alerta, ¿no? Y es que decía que no, desde su perspectiva, no hay un plan como tal de vacunación. Lo único que se muestra son cuáles son etapas de vacunación. El que estemos hablando de un número tan bajo de vacunas, incluso el 2 de enero el presidente de la República en un video hablaba de hacia cuándo, en qué etapas y quiénes iban a estar siendo vacunados. Solamente habla de qué se va a hacer, pero el cómo, yo creo que se está dejando de lado que hay una capacidad mucho más grande para el tema de la vacunación. Se puede entender que sea una cuestión muy delicada el manejo de la vacuna, el manejo de la vacuna y demás. Un segundo, perdón, sonó mi teléfono. Puede ser complicado el manejo de la vacuna, que deba de tener ciertas restricciones, ciertas medidas de seguridad, pero estamos dejando pasar mucha capacidad,
muchos recursos humanos para la aplicación de esta vacuna y probablemente lo que pudiéramos hacer o lo que va a ser, lo que se va a realizar en casi un poco más de un año, podríamos realizarlo en menor tiempo. Sin duda coincido también contigo, coincido con la política en este sentido del gobierno federal, de que los primeros en la línea sean los primeros que se vacunen, pero eso no muestra, como bien dice Germán, un plan detallado, estratégico de vacunación. Y eso, pues bueno, es algo que debemos de tener presente y sí debe ser un tema de alerta, porque ha habido rebrotes en la Ciudad de México, están las noticias de todos los días, hablan de números que no son alentadores, hospitales casi saturados, y si no es que saturados. A nivel estatal, la, el tema de los contagios sigue creciendo. Cada día empiezas a ver el tema o empiezas a sentir el COVID mucho más cerca, familiares, amigos, personas, y lo que antes veías distante, hoy pareciera que se empieza a acercar a ti, acercar a ti, acercar a ti, y va a haber un momento en que los que hayan sido o los que se hayan contagiado serán más que los que no se hayan contagiado. Eso también va a poner presión al sistema de salud. Entonces, sin duda lo que sigue siendo talón de Aquiles del gobierno federal es el manejo de la pandemia. Entiendo este dilema en el que sigue viviendo salud, economía, pero creo que le ha faltado muchísimo más trabajo de escritorio, de campo, de planeación para poder y de convocar a otros especialistas para salir adelante en este tema. Esto que me dices, pues sí, estamos en el lugar número 13 en el nivel mundial en la aplicación de vacunas contra el COVID, 43,000, ¿no? Pero bueno, tú tienes países que tal vez, tienes países que ya rondan arriba del millón, ¿no? Israel, Reino Unido, Israel, China, Estados Unidos. Hablaba yo hace un par de días con un amigo que se encuentra en Dubái y me decía, mira, aquí todas las personas están sin cubrebocas. Aquí, bueno, hay que entender la realidad económica, las capacidades económicas de Dubái. Y decía, pues aquí todo el mundo está vacunado, está en otra dinámica. Entonces, yo creo que lo que de hecho, si tú revisas Bahrein, el reino de Bahrein está en el 10º lugar por encima de nosotros. Yo creo que le ha faltado, como dicen los futbolistas, mayor intención en este tema al gobierno federal. De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, estaba yo revisando también que, por ejemplo, Inglaterra se declara nuevamente el proceso de confinamiento en la tercera ola. Europa habla de una tercera ola. No sé si por ahí conociste las declaraciones del gobernador Silvano Aureoles en el sentido, y fue muy claro, Chiapas, estados como Chiapas ocultan cifras. Esto que tú comentas, cada vez vemos más cerca la presencia de enfermos de COVID. Empieza a generarse en redes sociales, por ejemplo, el tema de, oigan, ¿no conocen a alguien que venda oxígeno? Solicito un tanque. Eso es indicativo de que la pandemia empieza a subir, de que algunos ya nos habituamos al cubrebocas y algunos otros ya tiramos la toalla diciembre, dijimos, ya, y muere, ya, lo pase lo que tenga que pasar, ¿no? Yo sí veo que la vacuna está cada vez más cerca, más asequible, y bueno, por ahí la primera enfermera también del IMSS recibió la dosis, tuvo una reacción alérgica adversa y muy contraria. Bueno, habrá de todo, pero no veo que este tema, que el tema pandémico, que el tema COVID, que el coronavirus sea un tema que no vaya a permear en la agenda política, en la agenda pública de este año, al menos en lo que resta de la mitad. Eso en un cóctel político electoral, Vladimir. Maestro, viene la renovación de la Cámara. ¿Qué perspectiva tenemos ahí? ¿Cómo lo observa desde allá? Morena, su alianza con el Verde, 300 distritos, el PRD, PAN-PRI, y ya variando un poco la conversación. Bueno, pues sin duda el
el gran reto que tiene la oposición y el gran reto de, del- de la coalición es para unos es si logra mantener la mayoría simple, ¿no? Y a apuntar a obtener la mayoría calificada con aliados, como lo tiene ahorita. Y el reto de la oposición es hacerse de, de la mayoría simple para complicar el tema de mayorías calificadas. Probablemente eh, lo que más convenga al país. Hace algunos años escribía Fernando Dora en un libro que se llamaba El legislador examen y decía que había una premisa antes había una premisa que decía que cuando tenías un Congreso dividido le costaba transitar. Y él demostró que no, que un Congreso dividido obliga más a la, a la generación de sinergias, obliga más a la negociación, que finalmente la política es esto, ¿no? Es encontrar los puntos de coincidencia, es reducir la estridencia, hacer transitar una agenda legislativa. Entonces, el reto, insisto, para la coalición, y es un reto mayúsculo, no es no es menor, tiene que impulsar para lograr una, una mayoría simple, porque si obtiene la mayoría simple, este, eh, va a obligar a sentarse a la mesa a, a la coalición o a Morena y aliados en otras circunstancias, ¿no? Probablemente eso incluso module el discurso presidencial. No sabemos si en un sentido o en otro, porque puede moderarse en un tono, perdón por la expresión, moderado, o puede, puede modular el discurso hacia un tema mucho más estridente, mucho más radical, de desconocimiento de las fuerzas políticas. Pero bueno, será parte de este nuevo régimen o sistema político en el que se está desarrollando nuestro país. Eh, el tema de las coaliciones, mira, yo creo que esto de que si agua y aceite, que si el verde con Morena, que si PAN, PRI, PRD, hace muchos años, leyendo a Bobbio, entendí que al final de cuentas los partidos no te hacen mejor o peor persona. Los partidos políticos en, en teoría, es la parte dogmática, en la parte documental, pues todos buscan lo mismo, todos, todos proponen un mejor país, de una u otra manera, ¿no? Vendría el dicho que todos los caminos llevan a Roma, es decir, todos los documentos básicos de los partidos buscan un mejor México. El problema es que al final de cuentas los partidos políticos terminan siendo el reflejo de las habilidades, de las debilidades, de las perversidades de quienes los lideran, de quienes los representan. ¿No? No nos olvidemos que las instituciones son una cosa y Sí, los hombres pues, que que las hacen así son representan son otra. otros. Oye, maestro, ¿qué opinión te merecen de los 500 diputados, al menos unos 300, y entre ellos incluidos sus coordinadores parlamentarios? Hoy leí algo al respecto, buscan la reelección, que sería la primera ocasión en que muchos de ellos lo harían. Serviría a la conformación de una Cámara baja del Congreso, que la mayoría de sus diputados se reeligiera, que fueran a buscar el voto. Digo, hay algunos, y te los puedo decir, en algún momento con nombres y apellidos, regresan a su distrito y van a regresar a cosechar el desprecio de nunca haber vuelto. Pero hay algunos que sí cumplieron con su electorado, con su representación popular, y hoy buscan la reelección. ¿Qué opinión te merece esa idea? Y déjame brincar al otro tema. Por ahí leía un estudio en alguna publicación en Europa de que tendremos después de este año de confinamiento una especie de boom, de exaltación, de volver a la calle,
un despertar sexual, los nuevos 20, ¿no? Como cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, como cuando se generó esta música de Charleston. Espero que para este nuevo boom no llevemos música reggaetonera, con todo respeto dicho. ¿Qué opinión te merece esta idea de que el confinamiento de un año nos va a llevar a una creatividad artística, a una apertura de la sexualidad, a una creatividad, a un desenfrene, para decirlo en versiones más costeñas, más villacomaltitlecas y bislecas, a una locura? ¡Pum! Un año de encierro. Bueno, habría Esas dos cosas. que ver la tasa de natalidad de los meses ¿qué es? A ver, no, enero, febrero, marzo. No, pues habría que ver la tasa de natalidad de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, de este año que viene, de este año, para ver qué tanto ha pegado el encierro en el tema reproductivo, por decirlo de otra manera, ¿no? Eso va a ser interesante. Por lo otro, mira, yo creo que es relativo. Es como cuando en los pueblos no había luz y te tenías que dormir muchísimo más temprano, ¿no? O no tenías ciertas cosas y te tenías que dedicarte a la lectura, ¿no? En vez de a otro tipo de juegos. Eh, que si no va a desarrollar otro tipo de habilidades o otro tipo de cuestiones como el tema artístico y demás, será relativo, es decir, aquellas personas donde haya las posibilidades en un tema de ingresos, pues probablemente van a poder desarrollar, potenciar, como decía Amartya Sen, vas a poder desarrollar todas tus habilidades, pero donde no haya posibilidades económicas, como es el caso del estado de Chiapas, donde 7.4 chiapanecos viven en condiciones de pobreza, ¿no? De cada 10. No creo que sea el caso. Por el contrario, va a ser un tema de menos posibilidades de potenciar las habilidades de los niños, menos posibilidades de romper este círculo vicioso de la pobreza. Va a haber menos posibilidades, es decir, sin duda alguna, el estancamiento, si bien es general en este sentido, es decir, todos nos estamos deteniendo de una u otra manera, entre los que tienen más y los que tienen menos recursos, más posibilidades y menos posibilidades, la brecha se va a incrementar, ¿no? Entonces, si hay algo con lo que se ha luchado o muchos hemos pugnado para reducir la brecha de desigualdad, la pandemia va a venir y va a volver a ensancharla, y eso va a ser algo que va a fragmentar a nuestro país, va a dividirlo aún más en un sentido de oportunidades y posibilidades, y salir adelante va a ser mucho más complicado, y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Yo no me iría un tanto por lo que digan lo que bien citas, y tiene razón. En Europa pues son otras realidades. La realidad de México es una y hay que aceptarla, la realidad de Chiapas es una y hay que aceptarla, y yo no veo al gobierno del estado de Chiapas este, tomando acciones para revertir esta realidad. De acuerdo. Oye, contéstame esa pregunta. ¿Qué te parece la reelección de los coordinadores parlamentarios, la Claro. mayoría de diputados? Por favor, Que- mientras busco algunos comentarios de la gente que nos está viendo, y aprovechamos para enviarles saludos. Claro. Mira, el tema de la reelección sin duda es positiva. Es decir, en muchos sentidos vamos a partir de un deber ser, o donde todos hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, tú tienes a un diputado que fue electo, que llega, que trabaja, que se desarrolla, que, eh, que defiende por el tema de sus distritos y demás. La gente va a decidir si vale la pena, ¿no? Eh, Hay algo que es muy importante saber, es que la tarea de los diputados federales es muy difícil de medir. Uno, este,
Antes solía medírsele por la capacidad de gestión social que hacían, ¿no? Cuando que constitucionalmente no necesariamente eran electos para el tema de la gestión social. El tema de la gestión social fueron atribuciones que se les fueron dando por el mismo tema de ser diputados federales, pero la responsabilidad máxima de ellos es legislar. El tema sí. Déjame interrumpirte. Entonces, nada más para ir clarificando. ¿Es bueno, es malo, no en todos los casos, en algunos sí, en algunos no, la reelección de los legisladores? No, Concretamente esa legislatura. no. La reelección, a ver, hay algo que tenemos que definir. Una cosa es el derecho a reelegirse y otra cosa es que vayan a ser reelectos. El derecho a reelegirse es un derecho que está ahí, De acuerdo. que tiene un propósito. Es decir, a ver, voy a decir algo muy sencillo. Tenemos legisladores con falta de experiencia, con falta de conocimientos cuando llegan y que en el desarrollo de un año y medio, se ponen las pilas, trabajan, entienden en la dinámica legislativa y y terminan ya hacia el final haciendo un buen trabajo, ¿no? Si ellos tienen la oportunidad de reelegirse, estoy seguro que cuando regresen de ser electos, pues ya no van a tener esa curva de aprendizaje y entonces tendrías un Congreso, podemos decirlo, más productivo. Que esta es una condición que aplica a todos, no necesariamente, ¿no? Habrá quienes son tienen tan buena aceptación social que su productividad legislativa es algo de lo cual la gente no le interesa. Entonces, es un tema relativo y que yo creo que habríamos de analizarlo con lupa. Todos, y te lo digo así, decir, tiene un propósito la reelección y es un tema de profesionalización, ¿no? Pero al final de cuentas, es la ciudadanía la que va a determinar si el legislador que tiene el derecho a reelegirse es reelecto, porque la ciudadanía lo va a determinar con el voto, ¿no? El derecho a reelegirse no implica que será reelecto. No. Eso es algo que nos debe de quedar muy claro. Con tan solo presentarse ya todavía existe el voto de castigo, todavía hay un claro, ejercicio de análisis del propio. Déjame leer algunos comentarios, Vladimir, si me permites. Dice nuestro amigo Esdras Jonathan, saludos, excelente noche. Esdras ya hace su programa con nosotros, se llama ¿Qué pasa? Y hace un recorrido por diferentes puntos de Tuxtla Gutiérrez. Una de las invitaciones que tú y yo hicimos aquí en Conversando Realidades y que hoy ya está, pues, volviéndose una realidad en día 1. Dice Averlay Díaz, excelente noche. Dice Miguel Martínez, saludos maestros, buen inicio de año. Martita Balcázar Oliva, hola. Santiago Altúzar, buenas noches. No hay condiciones para el regreso a clases. Creo que nadie querrá exponer a sus hijos. Yo creo que nadie, hasta que no tengan una dosis de la vacuna. Los niños son portadores del virus muchas veces, la mayoría de los casos asintomáticos. Y en la mayoría de las familias mexicanas hay una persona de la tercera edad, la población de riesgo de este virus. Yo creo que ahí entramos a un doble sentido, ¿no? Como que chocamos de frente con una realidad. La gente no va a querer mandar a sus hijos hasta en tanto no tengan la vacuna, por el riesgo de que también se vuelva una cosa exponencialmente incontrolable, ¿no? Como ya ha pasado. Dice Carlos Maza, buen tema. Nelly Valencia nos manda un ok, Pérez, no hay condiciones de regreso a clases, pero a plazas, a fiestas, sí mandan a sus hijos. Y se ríe, ¿no? Gente. Dice Santiago Altúzar, el renacimiento, de esto que comentábamos, de que habrá después de la pandemia un florecimiento en varias vertientes y por supuesto en la tasa de natalidad que nos va a generar el confinamiento. Pues. En fin. Maestro, yo sí quiero, y te mando un saludo desde Berriozábal, aquí a 20 minutos de Tuxtla Gutiérrez, en un sitio que se llama Café de la Calle. Voy a mostrar tu mural. Es un café en la calle. Ese mural lo pintó el maestro Elías
uno de los grandes muralistas aquí de Berriozábal. Berriozábal considerada ya la primavera de Chiapas, gobernado por Morena, por cierto. Te mando un saludo. Maestro, para ir perfilando nuestra conversación, agradeciéndote que nos hayamos vuelto a encontrar en este 2021. Política, no podemos abstraernos de política. Me gustaría focalizar y conocer tu opinión, concretamente, de Tuxtla Gutiérrez. Tu Ok. opinión, tu análisis. Ahí está Emilio Salazar levantando la mano. Ahí está Paco Rojas, exalcalde, diputado, panista, ya no militante del partido, pero sí un espectro. El alcalde, Carlos Morales, que recientemente la regidora Adriana Guillén y puso una queja por violencia de género, le da el órgano electoral entrada, lo dejan suspendido dos meses, eso creo que le quita las posibilidades. Y está un amigo que tú y yo conocemos para ir puntualizando el tema, Willy Ochoa. Aparece en las encuestas, exgobernador, exdiputado local por Tuxtla Gutiérrez, un promotor, ayer antier que hacía una conferencia de prensa a propósito de una intención que hubo de cobrarle el agua a las escuelas. Willy aparece con muchos positivos. ¿Qué opinión te merece? Y promotor, te decía, de la alianza PRD, PRI-PAN. Claro, yo también lo veo muy cerca, como esa carrerita muy cerrada con Manuel Sobrino, por ejemplo, ¿no? Bueno, y mencionarte un montón más que hay. Si me permites, y aprovechando este reencuentro 2021 en Conversando Realidades, ¿por qué no analizamos Tuxtla Gutiérrez lo que nos puedas ofrecer para luego irnos abriendo? Ahí está San Cristóbal, ahí está Tapachula, hubieron críticas muy marcadas, ¿no? José Antonio Aguilar Bodegas por la Diputación de Tapachula, Leticia Lesier, hermana de Jorge Mario Lesier Talavera, aquel exalcalde, aquel exsecretario de gobierno de San Cristóbal, Julián Nazar por Villaflores. ¿Qué te parece todo este espectro? Y concretamente Tuxtla Gutiérrez. Si me permites la pregunta. Bueno, y Hola, hola. te escucho, maestro, te escucho. Ahí estamos, es que como que se desactivó el... ¿Sí me alcanzaste a escuchar mi pregunta? Sí. ¿O se cortó? No, sí Que nos dieras te tu escucho. análisis de Tuxtla Gutiérrez, esto que viene. Sí. Eh, Mira, yo creo que Tuxtla Gutiérrez significa un reto para cualquiera que pretenda gobernarlo, ¿no? Tuxtla Gutiérrez es la ciudad capital. Tuxtla Gutiérrez es además una ciudad que desde hace muchísimos años, yo el tiempo que viví ahí, se me hacía una ciudad que de las cosas muy bonitas que tiene es el Tuxtleco. Yo aprendí a querer mucho al Tuxtleco, hice grandes amigos ahí. Tienes gente de muy buen corazón, gente enfocada en el día a día. Yo recuerdo que hacíamos muchos estudios de focus groups, muchos estudios de opinión, estudios cuantitativos, para tratar de entender cómo pensaba el Tuxtleco, y encontramos que es gente muy arraigada a su municipio, a las costumbres que paulatinamente han ido desvaneciéndose en el imaginario colectivo, y por lo tanto la práctica de estas costumbres pues se ha ido debilitando, y Tuxtla Gutiérrez empieza a convertirse en una ciudad sin identidad, y eso es algo que es muy grave. Una ciudad sin identidad social, una ciudad sin identidad económica, sin una vocación económica, sin una identidad, sin nada que ofrecer, se ha ido desdibujando en el mapa. ¿Qué es lo que salva a Tuxtla Gutiérrez? Bueno, pues que tienes el gobierno del estado, es uno de los grandes empleadores de esa ciudad. Tienes al gobierno municipal, que es otro de los grandes empleadores. Tienes toda la llamémosle burocracia que genera este,
la cantidad de escuelas producto de que concentra una gran cantidad de población. Entonces, es una ciudad que vive prácticamente de los recursos públicos, es decir, sean participaciones federales a través de salarios a los maestros, es una ciudad o estatal, es una ciudad que vive a través de los empleos que genera los dos gobiernos asentados en la ciudad capital. Fuera de ello, Tuxtla Gutiérrez es una ciudad con una vocación económica secundaria de servicios, sin mayor competitividad. Ha perdido, cuando yo te digo que ha perdido su atractivo, su vocación económica, es que Tuxtla Gutiérrez hoy por hoy no tiene nada que ofrecer a Chiapas. Si antes ayudaba a que tenías el aeropuerto que era el de Llano San Juan, y estos te obligaban a pasar por Tuxtla, a ir a restaurantes como Las Pichanchas, que te ofrecían algo folclórico y te hacían pasar al menos medio día en Tuxtla Gutiérrez. Hoy con el libramiento y el nuevo aeropuerto y el libramiento, no tienes nada que pasar a hacer a Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez no tiene nada que ofrecerte, y eso es algo que los últimos gobiernos no se han dado cuenta. Los últimos gobiernos municipales y estatales piensan que se da por un tema de automatización, o es un tema automático, que una ciudad va a prosperar por el simple y llano ejercicio de una administración municipal. Eso, pues eso está demostrado. La ciudad ha venido a menos, la ciudad pareciera que es una ciudad que se asemeja más a un municipio mixto rural en ciertos lugares. Recuerda, aquí hemos visto la cantidad de personas en pobreza que viven en Tuxtla Gutiérrez. Más de casi el 50% de personas en pobreza, ¿no? Más del 50% de personas viven en pobreza por falta de seguridad social. Entonces, Tuxtla Gutiérrez tiene un reto muy importante. Los políticos que participan, las personas que estás. Yo veo a muchas personas que llevan muchísimo tiempo ahí, ¿no? Muchísimo tiempo haciendo como que hacen y no hacen nada. De los nombres que tú mencionas, yo veo a Paco Rojas, que inició hace muchos años con una trayectoria política con mucha fuerza, fue alcalde, ¿no? Y a partir de que fue alcalde, después fue diputado local, es así el orden, ¿no? Después es diputado local, y a partir de ahí empieza a generar, yo creo. Fue diputado federal también por Tuxtla Gutiérrez, y sería la tercera ocasión en que se presentaría la elección. Una ya gobernó, una ya perdió, y esta que viene, ¿no? Ha perdido dos, ¿no? No, una. Bueno, no recuerdo, pero es lo de menos. Sí, porque participó ha estado siempre en el espectro, ¿no? Siempre ha estado ahí. Mucha gente lo considera, lo conoce, su nivel de posicionamiento es alto, pero también sus negativos son altos, por supuesto. El ejercicio del poder, la permanencia en el espectro de lo público, por supuesto que te desgasta, faltaba más, ¿no? ¿Qué te parece, Mira, Manuel Sobrino? ¿Qué te parece? Emilio también siempre ha estado en la intención. yo, nada más terminar la idea, te decía que pues la trayectoria de Paco Rojas sin duda tuvo un inicio muy bueno, y conforme van pasando los años, como es normal, en algunas personas, en otros no, eh, siguiendo la trayectoria de muchos, yo veo a un Paco Rojas más distante, hoy que es regidor, con menos empuje, como si, no sé si indiferente o cansado, ¿no? Pero es como cuando ya dejas pasar cuando estás con ganas en un partido, vas y peleas todos los balones y demás, ¿no? Hoy lo ves más como un espectador en la cancha, que como alguien que quiere ser parte del juego. Entonces, eso pues es algo que seguramente se irá reflejando conforme se vaya acercando la brecha. Eso es lo que yo podría decir de Paco Rojas, que tiene una responsabilidad siendo un regidor de oposición en el Cabildo,
Entonces tendría que medirse a Paco Rojas de una manera más, más cualitativa, ¿no? Que emocional, porque eh, creo que en su momento, cuando tuvo, sí enfrentó a un gobierno estatal y lo hizo bien, pero hoy en día que está adentro y que puede hacer muchas cosas más, pues no tiene la misma belicosidad que solía tener, y eso te habla de un tema de cansancio o indiferencia o hartazgo, quién sabe, ¿no? Ahora, de los otros dos personajes, pues yo creo que tienen un peso, eh, no considero significativo en el ámbito este, municipal. Yo, Emilio Salazar creo que es una persona que ha estado mucho en el espectro, ¿no? Hace muchísimo, lo voy a describir como una pregunta que nos hizo en la maestría el doctor Valverde, y nos preguntaba él, ¿qué es un político hábil, no? ¿Necesariamente es aquel que gana elecciones? Este, o no, ¿qué es un buen político? Y muchos de los que estábamos ahí estudiando la maestría, era nuestro segundo semestre, yo recuerdo, yo era diputado federal en ese momento, decía, bueno, un buen político es aquel que logra hacer transitar cosas, ¿no? Que hace que las cosas sucedan, que propone, que promueve. Y él dijo algo, no, un buen político es aquel que gana elecciones o que va obteniendo cargos. Y si, lo cual tuvimos diferencias y bueno, fue un debate mucho más largo, ¿no? Pero este, si tú dijeras si Emilio Salazar es un buen político, se vuelve relativo nuevamente, ¿no? Porque el hecho de estar en un partido, en otro partido, en un cargo, en otro cargo, bueno, lo acabo de decir, al final los partidos no te hacen ni mejor ni peor persona, son un vehículo. Si Emilio Salazar ha hecho realmente cosas por la ciudad, pues que se merezca las oportunidades que tengan que merecerse, ¿no? Y lo mismo Manuel Sobrino. De acuerdo. Te digo algo con respecto a Emilio Salazar. Es diputado por frontera con Malapa. Militó en el PRI, se fue al Verde. Creo que uno de sus mejores momentos ha sido con Manuel Velasco. Si no fue alcalde con Manuel Velasco en aquella oportunidad que tuvo, yo lo veo muy difícil, lo digo con toda la franqueza del mundo, que lo sea durante la gestión de Rutilio Escandón, que también el gobernador lleva alguna mano en la decisión final de la capital. Dame tu opinión respecto de Willy, porque ya fue alcalde, ya fue gobernador, pero buscaría ser alcalde, tiene suficiente cancha como para ser. Ahora que sale a la conferencia de prensa, lo veo con esas tablas habilidosas del manejo de medios, del discurso, y logras estar muy puntuales los golpes. Se mete donde no están craneando de los otros, y yo tengo mucho aprecio por Willy, lo conocemos ambos. ¿Qué opinión te merecería? ¿Estaría en condiciones de competir? Digo, no, yo no le he preguntado directamente. Es un hombre muy inteligente, y cuando le hice la pregunta, me dijo, eso se verá en su momento. Pero bueno, asoman al espectro, y digo, te pregunto porque algo podemos opinar. Para ir cerrando nuestra conversación, maestro, y agradeciéndote siempre esta oportunidad de platicar de forma directa. Muchas gracias. Mira, de algo sí pueden estar seguros, es que Willy Ochoa siempre es un candidato competitivo. En todo momento, aun cuando los pronósticos puedan jugar en contra, Willy Ochoa es un candidato muy competitivo porque tiene una cualidad, es un profesional de la política, eso lo he dicho en varios foros, ¿no? Cuando me hacen preguntas de este tipo, claro que este, tratando de guardar toda la compostura y el decoro al hacer un análisis sobre los personajes, creo que Willy Ochoa tiene este tipo de ventajas. Es que va a ser una persona que siempre va a buscar la manera de ofrecer cosas nuevas, cosas mejoras, cosas distintas al electorado, a la sociedad, a su ciudad. Eh, sí es una persona en lo que lo conozco personalmente, eh, él usa una palabra, las cosas duelen. ¿Sí?
y ver a tu ciudad así duele. Entonces, yo creo que tiene una buena oportunidad si la sabe capitalizar. Yo recuerdo muy bien cuando Willy gana en el 2012, en el 2012 le gana la elección a todo el aparato de Juan Sabines. 2012 le gana la elección al operador estrella de Juan Sabines, y eso independientemente de que venía la ola en ese momento de la coalición que encabezaba Enrique Peña Nieto, pues ya Sabines había dado muestras de su capacidad y manejo electoral, ¿no? Cuando democráticamente, quién sabe cómo los chiapanecos fuimos tan democráticos que de los 12 distritos federales fueron 4 para cada partido, y así Sabines no quedó mal ni con Dios ni con el diablo, ¿no? Entonces, eso te habla de que pues Ochoa tiene este, tiene características que lo hacen competitivo, ¿no? Haber ganado en el 2012. En el 2015, en una elección complicada, haber recuperado para el PRI un distrito que llevaba, creo que como 20 años en manos de Acción Nacional, también dibuja un político competitivo, ¿no? Entonces, es una persona que tal vez algo que para muchos pueda sonar o que les pueda hacer ruido es que su agenda sea muy amplia, ¿no? Y eso para otros podemos verlo como una ventaja, es decir, una persona que tiene las posibilidades de estar en diferentes lugares, de conocer a personalidades, le podría significar más ventajas a un ayuntamiento, ¿no? La posibilidad de atraer inversión, la posibilidad de atraer otro tipo de cosas. Pero todo va a pasar por la capacidad que tenga él de convocar, primero, por supuesto, a los priistas, ¿no? De convocar a otras fuerzas, si es que logran hacer que el frente camine, que sería una gran opción, que sería una gran opción, la verdad, este tema para, para Tuxtla Gutiérrez, es decir, el enriquecimiento de la vida política de Tuxtla Gutiérrez tiene que pasar necesariamente por el tamiz del debate político, y a eso le tienen que poner mucha atención los periodistas, es decir, quién pone, quién habla de los temas importantes, ¿no? Quién habla de las cosas, quién trata de poner una agenda pública y no una agenda política. Yo creo que eso habrá que verse. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y fíjate que cuando hablas de poner una agenda y de poner la atención desde la vertiente de los periodistas hacia la política, nos topamos de frente con una 4T que no quiere, que no se abre mucho a la información, al escrutinio, a la crítica, que no ofrece sus resultados, y por lo tanto yo los veo encerrados. Maestro Vladimir, si me permites, ya terminamos hablando de muchos temas. ¿Qué te parece si continuamos este análisis, esta plática, esta conversación el próximo martes? Y si me permites también poner la agenda que ya traíamos a las 8 de la noche, y preguntarte al final algo más que no haya preguntado, algo más que quieras dejar en nuestros seguidores, en los usuarios de Día 1, agradeciéndote la oportunidad de volver a encontrarnos, aunque sea de forma virtual, y de poder caminar conversando realidades cada martes a las 8 de la noche aquí por Día 1. Pues, como siempre, agradecerles el espacio, agradecer a los que se toman un tiempo para conversar con nosotros, aunque bueno, mejor dicho es escuchar la conversación que tenemos nosotros y su participación en redes sociales. Yo siempre lo he dicho que encantados todos los que participan, a los que nos mandan saludos, a Carlos, Carlos Ríos Calderón, dice saludos desde su tierra natal, que es lo que me estaba asomando a ver ahorita aquí en el Facebook. Pues un saludo también a mi amigo Carlos, amigo de toda mi vida, seguidor de los Soles de Phoenix y del famosísimo Kevin Johnson, que por cierto fue un alcalde muy exitoso de Sacramento, en California, ¿no? Pero bueno, a todos muchísimas gracias, les deseo un feliz año, que haya salud, que haya amor, buena vibra, que puedan tener a su familia junta,
¿no? A sus seres queridos Completa, juntos. completa, como se dice hoy, ¿no? Y no se relajen, la verdad es que el tema del COVID no es para, creo que decía, si era, no sé si fue Ali Chumacero o otro poeta mexicano que dijo, pues, perdón por la expresión, si hemos estado jodidos tanto tiempo, pues, ¿qué tanto son otros 3 años, no? Pero esto es para decirlo de otra manera, es decir, si el tema del COVID está tan ahí, está tan latente, vaya, ¿qué nos cuesta usar cubrebocas? ¿No? De acuerdo. De acuerdo, maestro. Yo hasta tengo mi cubrebocas azul para que no desentone con mis pupilas. Maestro Vladimir, pues muchísimas gracias. Gracias por la conversación. Si me lo permite, nos encontramos el próximo martes y seguimos platicando de política, de pobreza, de la situación que priva en Chiapas, de la situación que priva en México. Y bueno, y escuchando, saludos a Gaspar Esquinca, a César Morales, a Santiago Altúzar y a Fabiola Esquinca que nos están viendo. Maestro, pues buenas noches, muchísimas gracias. El martes a las 8 de la noche, si otra cosa no sucede, seguimos conversando esas realidades en México, en Chiapas, en el mundo. Claro que sí. Felicidades a todos. Un buen año. Lo mejor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta pronto.